Bueno, vamos a continuar ahora viendo algunas puntualizaciones acerca de esta tabla que acabamos de rellenar en el vídeo anterior. La primera es una posible duda que puede surgir, que es que si yo no puedo trabajar con las tablas de AutoCAD exactamente igual que en Excel. Es decir, si yo en Excel aquí pongo un igual y voy a teclear igual, en realidad no es necesario hacer doble clic, simplemente tecleando el igual o cualquier otra letra ya se abre el editor de celda. Pues si yo estoy en Excel y aquí tecleo un igual y yo quiero sumar J3 más J4 más J5, yo puedo hacer clic aquí en J3, luego escribir un más, luego hacer clic en J4 y luego escribir un más y hacer clic en J5. Y AutoCAD ya me traduce el clic a J3, J4, J5, sin necesidad yo de fijarme y escribirlo. Y entonces eso lo hace un poco más rápido. Sin embargo, aquí no es posible. Si yo hago clic fuera, lo que hago es que estoy saliendo del editor de celda y entonces se acaba la oportunidad de que yo siga escribiendo. Entonces, esto no funciona. Incluso aunque yo lo haga con fórmula, si existe la duda, le doy a ecuación, como hicimos en algún caso anterior, y hago clic en cualquier casilla y lo que hago es salir del editor. Entonces, esto en AutoCAD no funciona. Bien, dicho eso, lo que vamos a hacer ahora es ir insertando las diferentes fórmulas que aparecen aquí. Y voy a empezar con suma. Cuando hago clic en suma, me aparece aquí un mensaje, me pone cuál es el comando que corresponde. Estos yo ya no me los aprendo porque son demasiado concretos. Designe la primera columna del rango de celdas de tabla. Bien, aquí habla de columnas, pero en realidad a lo que se refiere más bien es a una celda. Yo lo que selecciono es la primera columna, pero también tengo que hacer clic en la celda, que está también en la fila 3. Entonces yo hago aquí clic en columna J, fila 3. Bien, hecho el primer clic, ya veo que aquí me está saliendo un rectángulo. El mensaje me dice designe la segunda columna del rango de celdas de tabla, pero yo voy a mantenerme en la misma columna, lo que sí es que me voy a poner ahora en la fila 5. Y fijándome en el rectángulo veo que en realidad lo que me quiere decir AutoCAD es que estoy dibujando un rectángulo mediante el cual yo voy a seleccionar las celdas de las que quiero calcular la suma. Entonces, si yo hago el rectángulo aquí, me seleccionará estas tres y entonces automáticamente me aparece aquí suma, en inglés, de J3 a J5, que es lo que quería. Le voy a poner color para que se vea bien. Y hago clic fuera, con esto ya lo tengo. Me faltaría asignarle la precisión y ya estaría. Bien, vamos a ver las otras opciones. Podríamos calcular la media, en este caso no tiene sentido, pero sería lo mismo. Hacer clic aquí, terminaré aquí mi rectángulo seleccionador. Vemos que la fórmula que le corresponde es average, en inglés, de J3 a J5. Y vemos que sí, esto puede ser un promedio entre estos valores que tenemos aquí. Seguimos viendo opciones. La siguiente es total. Total parece un poco confuso, pero lo que hace es decirnos cuántos elementos hay. Entonces, si yo selecciono de aquí a aquí, me va a dar 3, es decir, el número de celdas que quedan encerradas en mi selección. Entonces, si yo hago clic aquí, me dice contar de J3 a J5 y lo que contamos en realidad es el número de celdas, que son 3. Vamos a probar aquí que funciona el rectángulo fuera de una única columna. Voy a volver a esta casilla, fórmula, total, y voy a hacer aquí una selección que incluya 9 celdas. Pongo las 9 celdas, hago clic fuera y efectivamente me sale un 9.
Bien, nos queda una última opción. Me coloco aquí, voy a fórmula, vamos a celda y me dice seleccionar celda de tabla. Pues aquí no queda más que seleccionar una celda, no me da más opción y me dice igual a J3, que es la que acabo de seleccionar. Es decir, con esto podemos igualar una celda a otra. Y estas son las opciones que vienen predefinidas, pero recordamos, hay la opción de escribir cualquier fórmula si lo hacemos directamente a mano. Voy a volver aquí a la suma para dejarlo como debería ser. Y vuelvo a ponerle la precisión. Bien, tenemos una cosa más que llama la atención, que es que si yo me fijo aquí, mi longitud son 7,30 metros con una coma y aquí, por ejemplo, el peso son 2,47 con un punto. Igual que aquí, aunque esto está escrito a mano, con un texto simple, habríamos puesto un punto. Entonces esto de cara a presentar a un cliente, por ejemplo, es poco coherente y no queda muy bien. Sí que se dan casos, pero deberíamos tener el mismo separador decimal en todos los casos. O bien el punto o bien la coma. Esto viene de que yo tengo en el ordenador 7,30, tengo la coma, quiero decir, para separar los decimales. Entonces si escribo con el teclado numérico, pues el punto me lo traduce a una coma. Entonces aquí se inserta y AutoCAD lo calcula bien, pero cuando es él quien introduce el valor, entonces lo hace con punto. ¿Cómo solucionar esto? Pues tenemos dos maneras. Una de ellas es ir al panel de control. Tendría que venirme al panel de control. Y en el panel de control existe una opción que es reloj y región, que nos deja cambiar formatos de fecha, hora o número. Y es ahí donde hay que ir. Si vamos a configuración adicional, aquí nos dice que podemos poner otro símbolo decimal. Yo tengo la coma como símbolo decimal y el punto como separador de miles, pero por un momento lo voy a cambiar y lo voy a poner al revés. Punto como separador decimal y la coma como separador de miles. Le doy a aceptar, aceptar. Voy a minimizar esto y veo que no cambió nada. Pero si yo aquí borro y escribo 7,30 otra vez con el teclado numérico, veo que sí ya me aparece el punto. Tendría que venir aquí a formato decimal, ponerle la precisión deseada y también aquí podemos medio centro aplicarle la configuración y con esto sí estaría el punto ya configurado. Bien, otra opción sería hacer clic sobre la celda, luego botón derecho e ir a una opción que se llama formato de datos. Y si yo hago clic en formato de datos, me pone que es número decimal, decimales, vista preliminar y precisión 0. Si le doy a formato adicional, me dice el valor, factor de conversión, y luego me dice cuál es el separador de números. Y entonces yo aquí, en vez de la coma, podría elegir punto. Si le doy a punto y le doy a aceptar y le vuelvo a dar a aceptar, entonces la coma se me transforma en un punto. Y tal vez esto es más simple porque así no hace falta ir en cada ocasión al panel de control, sobre todo porque luego si uno utiliza comas y le interesa, luego se le puede olvidar. Entonces yo, de hecho, voy a volver aquí y voy a dejar aquí mi coma como separador decimal y mi punto como separador de miles. Y con esto quedaría vista la manera de insertar fórmulas en AutoCAD, al menos lo más importante.